Aunque ustedes no estén metidos en el mundo de la informática y los mercados de valores, seguramente habrán escuchado o leído sobre el Bitcoin. Esa es la criptomoneda más famosa, sí, pero hay muchas más como ella, virtuales, que se intercambian a través de Internet. Bueno, en la mesa TIC de hoy no vamos a ocuparnos de las criptomonedas. Vamos a ocuparnos de algo mucho más importante, diría. Vamos a detenernos en la tecnología que las hace posibles. Esa tecnología se llama blockchain y es, me animo a sintetizarlo, un sistema de registro y validación de transacciones muy seguro, diría hiperseguro o recontra seguro. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque blockchain tiene miles de aplicaciones posibles, todas muy interesantes por lo que permiten en cuanto a simplificación de procesos, eliminación de intermediarios y reducción de la burocracia. Por ejemplo, blockchain podría aplicarse a compras y ventas de vehículos sin que tuvieran que participar escribanos, o podría emplearse en contratos inteligentes, o en sistemas de pago o de voto electrónico, o sistemas de información y archivo del Estado, por mencionar nada más que algunas alternativas. ¿En qué consiste blockchain? ¿Desde cuándo existe? ¿Por qué se ha vuelto una especie de vedette del mundo de los negocios en los últimos años? ¿Cuántas empresas uruguayas están metidas con blockchain? ¿Qué ocurre a nivel del gobierno? ¿Qué pasa en materia de regulación? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos. Presento a los invitados. Empiezo por Alejandro Narancio, que es ingeniero en informática, CEO de InfoWi, empresa de consultoría y desarrollo de software, y además está al frente de CirconTech, que es una empresa dedicada a desarrollos basados justamente en blockchain y contratos inteligentes, ¿no? Buen día, Alejandro. Buenos días, ¿cómo andás? Sigo con Gonzalo Baraya, ingeniero en computación. Se ha desempeñado durante más de 7 años como director de sistemas en el Banco de Seguros del Estado. Está metido en esto de la divulgación de las tecnologías blockchain, criptomonedas, y es fundador de una startup que se llama Power Ledgers, que está dedicada justamente a servicios y productos de esta tecnología. Sí, señor. ¿Desde cuándo? No, estamos ahora, desde febrero de 2017, el proceso de fundación. Bien. Estamos por salir a la calle ahora en abril. Ah, por salir. Bueno, sigo con José Lamas, ingeniero en informática, máster en gerencia de empresas, gerente de producto en Genexus, Sociedad Anónima. ¿Qué tal, José? Muy bien, buenos días. Bienvenido. Y Carlos Alba, ingeniero en computación, bueno, tiene más de 30 años metido en este baile, director de planificación estratégica en AGESIC, responsable de las divisiones Innovación, Gestión Humana, Gestión Estratégica y Gestión de Proyectos. ¿Qué tal, Carlos? Bien, ¿qué tal? Buen día, Emiliano, un gusto. Bueno, los hemos presentado todos, vamos a charlar. Primera pregunta, a ver quién se anima con esto. ¿Quién se anima a seducir a los oyentes? ¿Quién les explica qué es blockchain? Bueno, yo capaz que puedo explicar un poquito. Blockchain vendría a ser como el libro mayor de contabilidad, el clásico que estamos acostumbrados, donde se registran absolutamente todas las transacciones financieras o transacciones, en fin, de una empresa o una entidad. La única diferencia es que el libro mayor tradicional existe solo una copia o controlada por un solo ente centralizador. En el caso de blockchain, este libro mayor se encuentra distribuido, completamente distribuido en miles, decenas o cientos de miles de máquinas, no importa, y cada una de ellas puede votar para ver si algo es válido o no, puede validar si algo es válido o no, puede decir esto no se debe aceptar o esto no. Y cada una de ellas tiene una copia completa del libro mayor. Y otra característica que también tiene, al igual que los libros mayores de contabilidad, es que una vez que una transacción es agregada a ese libro mayor, no puede ser ni modificada ni eliminada. Solo en esa base de datos solo se pueden agregar cosas, no se pueden ni modificar ni eliminar. Uh-huh. ¿Sí? Eso es una característica bastante importante. No se puede modificar ni eliminar por el hecho de que están las otras máquinas. Claro. Si alguien quisiera hacer algo en la máquina A, saltaría en la máquina B, C, D, no lo permitiría, etcétera, ¿no? El resto no lo permitiría por ciertos algoritmos que se llaman de consenso, pero
cuando alguna de esas máquinas quiere hacer algo ilegal, como puede ser eso, modificar o eliminar un registro, el resto no lo permite y no lo acepta. Y en definitiva es una base de datos orientada a transacciones. Todo es una transacción. ¿Desde cuándo existe blockchain? El paper sale a partir de Bitcoin. Se crea blockchain para soportar Bitcoin, que el paper lo escribe una persona, un ente, un grupo de personas, no se sabe quién, que se llama Satoshi Nakamoto, al final del 2008. Y ese detalle le da un aire misterioso, especial. Sí, le da ¿no? un folclore especial, más que nada cuando sabes que el tipo tiene 1.300.000 bitcoins sin gastar. Y en enero del 2009 surge la primera versión de Bitcoin y para eso se implementó blockchain. Pero de hecho, Satoshi en su paper nunca menciona blockchain, como nombre blockchain, pero sí describe la tecnología que luego se implementa y se crea, se le da un nombre de blockchain por cómo se implementa con una cadena de bloques, cada bloque tiene un conjunto de transacciones. Y si bien inicialmente se creó para soportar Bitcoin, que es para básicamente transferir una moneda, a mí me gusta más llamarlas digitales, no tanto virtuales. Bien. Luego se vio que blockchain se puede utilizar para muchos más casos de uso y muchas más cosas. Ahora vamos a ver eso. ¿Pero alguien quiere agregar algo más a esa definición que escuchábamos recién? A mí me parece que está bueno poner el énfasis en que por primera vez estamos con una tecnología que es compartida por distintas entidades y que mantienen copias independientes. Cada uno tiene una copia del contenido de ese libro de registros. En el mundo corporativo, las empresas, quien sea, no estábamos familiarizados con esta novedad. Es decir, ahora, cuando vos tomabas una decisión de tecnología, tomabas una decisión de tecnología para tu empresa, tu organismo. A partir de ahora vos tomás una decisión conjunta porque van a compartir ese libro de registros. Eso es lo que tiene de novedoso, más fuertemente novedoso en el mundo corporativo. Hay un oyente que mandó un mensaje ahora hace un rato que dice, hablen español. Bueno, si se refiere al nombre, la traducción es bien fácil, es cadena de bloques. Puede ser que quiera decir que no se está entendiendo nada, esa es otra alternativa, ¿no? Bueno, ¿algo más? Y dejamos entonces planteado lo que es blockchain. Sí, no, simplemente que precisamente este tipo de cosas son justamente muy, muy difíciles de entender cuando recién aparecen. Es decir, estos cambios de tecnología que llamamos disruptivos y tal, una de las principales características es que inicialmente son muy difíciles de entender. Pero estamos hablando, por lo que ustedes acaban de contar, de una tecnología que de nueva no tiene nada ya. Lleva 8 años en uso, ¿no? 9 años. 9 años en producción. Claro, desde ese punto de vista sí es nueva. Desde el punto de vista de lo que llevan los procesos de cambio de este tipo de cosas, es algo. Es decir, Internet tiene, no sé, 40 años desde que se crearon aquellas computadoras que se conectaban entre las universidades. Y llevó mucho tiempo el desarrollo y la aparición de usos específicos. Es decir, en aquel momento nadie imaginaba un Facebook o un Snapchat. Sí. Es una tecnología nueva para agregar, y Gonzalo y Alejandro, que son los expertos, pero basada sí en componentes súper probados y súper, digamos, ya de muchos más años. O sea, la conjunción de una cantidad de componentes, ¿no? De criptografía, algoritmos. Esa es la innovación, digamos, pero en sí cada uno de esos componentes tienen mucho más historia y mucho más robustez y ya solidez, digamos, en el ámbito tecnológico. A ver, en 2 o 3 palabras, las ventajas de blockchain. Alguna ya apareció. Antes te puedo intentar, para ejemplificar con un pequeño ejemplo, lo que intentó hacer Satoshi. Sí. Por ejemplo, si Carlos le quería mandar 100 pesos, le quiere mandar hoy por hoy 100 pesos a través de un banco tradicional a Gonzalo, y vos sos el banco. Sí. Carlos y Gonzalo te pagan a vos, entonces, ¿qué pasa? Vos les mantenés las cuentas. Entonces, Carlos te dice a vos, transferile de mi cuenta a Gonzalo 100 pesos. ¿Y vos qué haces? A vos te pagan por llevar ese control y decir, a ver, ¿Carlos tiene 100 pesos en su balance? Sí, tiene. Le saco 100 pesos y le aumento el balance a Gonzalo. Lo que intentó hacer Satoshi con Bitcoin y con blockchain es que todos nosotros sabemos que Carlos tiene 100 pesos. Y cuando Carlos quiere mandarle 100 pesos a Gonzalo, le avisa a todo el mundo, yo quiero mandarle 100 pesos a Gonzalo. Y todos podemos validar que Carlos realmente lo puede hacer. Si Carlos no tuviese esos 100 pesos, no lo dejaríamos hacer, entre todos. ¿Me explico? Eso es lo que
intentó hacer Satoshi. Descentralizar, sacar a un ente controlador y centralizador. Entonces, la primera ventaja es la seguridad en las transacciones. Seguridad, descentralización, inmutabilidad. ¿Qué quiere? Inmutabilidad. Inmutabilidad quiere decir una vez que una transacción es aprobada, no se puede modificar. Ajá. Y ¿qué más? blockchain logró hacer algo que era muy difícil hasta esa época, que es lo que se llama la escasez digital, el double spending o el doble gasto. Expliquémoslo. Expliquemos lo siguiente. Yo tengo los componentes digitales son abundantes por naturaleza. ¿Cuál es la ventaja del dinero billete? Es escaso por naturaleza. Una vez que yo te lo doy, yo ya no lo tengo más, no lo puedo volver a gastar. ¿Sí? En cambio, yo, por ejemplo, tengo un archivo PDF, te envío a ti una copia y vos podés ver el archivo y yo también lo puedo ver. Es abundante por naturaleza. Puedo copiarlo y replicarlo. Lo que se logró con blockchain es hacer lo que es la escasez digital. Una vez que yo lo mando, yo ya no lo tengo más. Eso era bastante complejo hacerlo de forma descentralizada. Sí, ejemplo típico, la moneda, ¿no? Exacto, una vez que yo te mando el Bitcoin, ya no la tengo más, no la puedo gastar. Si se la quiero mandar a otro, el sistema la plataforma no me lo deja. Sí, sí, a mí me parece que el impacto que yo le veo para el mundo real, digamos, el mundo de las empresas, que no tienen por qué ser empresas privadas ni con fines de lucro, el mundo corporativo en general, gobierno, otro tipo de entidades, etcétera, es que blockchain es una tecnología que permite el registro, por lo tanto es una tecnología de almacenamiento de información, pero también es una tecnología de transmisión de información. Cuando yo escribo en mi libro de registros de tecnología blockchain, ese libro de registros replica en los demás libros de registro de los demás la información que yo escribo. Entonces, en definitiva, a mis efectos es como que yo escribí en mi libro y mi libro después replica en los de los demás. Le estoy transmitiendo esa información a los demás. Entonces, es las dos cosas. Es una tecnología de almacenamiento y es una tecnología de transmisión de información. Si me permitís, sí, Emiliano, a mí me parece que la oportunidad que crea blockchain es la siguiente. Existe una cantidad de oportunidades en el mundo real de que las empresas podamos intercambiar información entre nosotras. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, las aseguradoras tenemos muchas razones para intercambiar información con otras entidades. Por ejemplo, con otras aseguradoras. Se te puede venir un beneficiario de un seguro a reclamar porque se le incendió el apartamento, pongamos por ejemplo, y él también lo aseguró en otra aseguradora y puede ir a reclamar al otro asegurador también. Eso está prohibido, en verdad. No es una práctica correcta, pero resulta muy difícil para las aseguradoras llevar el registro de quiénes son tus clientes y los de la otra aseguradora. Sin embargo, tenemos incentivos para intercambiar esa información, porque no queremos, es un fraude al seguro hacer eso. Entonces, existen muchísimos ejemplos, por eso es que hay tanta cantidad de aplicaciones posibles para blockchain, porque existe una cantidad impresionante de oportunidades para que las entidades intercambien información entre ellas. Tradicionalmente hay dos maneras: o se interconectan todas con todas, que es costosísimo desde el punto de vista tecnológico y de proyecto de ingeniería, hacer una interconexión punto a punto con todas las demás, esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que, como en los casos del clearing de informes, por ejemplo, existe una entidad central que hace de su razón de ser, estaba pensando en el clearing, sí, el intercambio de información entre entidades. Sin embargo, son muchísimas más las oportunidades, los pequeños ecosistemas, o pequeños o grandes ecosistemas de empresas o de entidades, donde al interior de las cuales hay interés en intercambiar información, pero no se va a crear una empresa central que intercambie información por ellas. Pero tampoco te va a dar mucha pereza hacer una interconexión de punto a punto entre todas. Entonces, la tecnología blockchain justamente lo que permite de una manera bastante eficiente y controlada es solucionar ese problema, la creación de ecosistemas ad hoc adentro de los cuales se intercambia información entre entidades. Es impresionante porque, si vamos al ejemplo que acabas de manejar, esto implica la muerte del clearing, por ejemplo. La muerte del clearing de informes como empresa y de todas las parecidas o similares. Claro, en mi visión de los temas, todo me se resuelve de esta otra forma, vía blockchain, que algún costo tiene, pero no el equivalente a montar una empresa, etcétera. Claro, ese es uno de los puntos de disrupción que decía, y que también comentaba Carlos en algún momento,
tiene un potencial muy disruptivo, por supuesto, pero a mí me parece que sería equivocado, con todas las oportunidades de aplicación de blockchain que hay, allí donde no hay por qué ir a destruir lo existente, justo empezar por destruir lo existente. Es decir, me parece que no hay una necesidad, no hay incentivos. Allí donde está bien resuelto el problema de intercambio, no hay por qué caerle con una blockchain a competirle. Es decir, hay millones de oportunidades de intercambio por otros lados. ¿Quieren agregar algo sobre esto? ¿Sobre el orden de la destrucción? Sí. Bueno, si querés, en particular hay todo un análisis muy consensuado y muy digamos, medido en cuanto a esa disrupción a nivel de gobierno, justamente, donde está todo muy regulado, hay leyes, hay marcos regulatorios que definen las cosas y sobre eso hay que trabajar. Entonces, parte del análisis a nivel de los gobiernos es esa línea de acción, y por eso creo que también se mueven un poco más lento que a nivel privado. O sea, a nivel privado van apareciendo muchos más iniciativas o más soluciones o más aplicaciones que a nivel de gobiernos, ¿no? A ver, vayamos al nivel del gobierno con un ejemplo. ¿Dónde se podría utilizar blockchain? Bueno, si quieres, primero un poco para dar contexto, a ver, en particular en AGESIC, donde yo trabajo, digamos, tenemos agendas digitales, hay una agenda Uruguay digital y un plan de gobierno digital que están accesibles. Además, paso el aviso que exactamente, que digo, es bueno que toda la ciudadanía, todos los interesados puedan acceder a esos planes, digamos, que en donde se plasman los proyectos. Todos los temas de innovación se trabajan sobre esos proyectos, y en particular sobre tecnologías como blockchain y otras como machine learning o gamification y unas cuantas más. En particular, digamos, lo que estamos haciendo en esta primera etapa, digamos, hay todo un proceso de conceptualización, de pruebas de concepto, de análisis de esos posibles impactos en los aspectos más de regulatorios o mismo de derechos de los ciudadanos, de privacidad de la información, de ciberseguridad. O sea que hay varias líneas de acción que se están trabajando en paralelo y conceptualizando casos de uso, que eso es también de vuelta a nivel de gobiernos. Hay muchas iniciativas, pero... ¿En qué casos se podría usar blockchain? Bueno, en la medida que los gobiernos, los estados generan registros, o sea, todos nosotros, cada vez que hacemos algo con el estado, estamos generando un registro. Entonces el potencial es enorme, digamos, en distintos ámbitos, por poner un caso amplio, pero también que puede partirse en iniciativas, digamos, más independientes. Uno como ciudadano, desde que nace hasta que fallece, tiene, digamos, una trayectoria ciudadana, ¿sí? En el cual genera registros a nivel de salud, a nivel de seguridad social, a nivel de educativo, ¿sí? Entonces, todos esos registros pueden de alguna forma trabajarse en la medida que son, digamos, instancias en las que el ciudadano hace cosas con el Estado y, digamos, la tecnología esta permite dar esa confiabilidad, seguridad, distribución. Ajá. Bueno, ahí hay un potencial enorme para trabajar en esas líneas de acción. Pero eso implica, si se va por ese camino, que no son necesarias las oficinas que estamos acostumbrados a ver, que no son necesarios edificios, que no son necesarias infraestructuras, papeles, que no son necesarios buena parte de los funcionarios que se ocupan de esos registros. Sí. A ver, siempre las tecnologías disruptivas generan ese digamos, pienso a futuro de qué va a pasar. Es como machine learning, la inteligencia artificial también uno ya está pensando, muchos, que no va a haber puestos de trabajo, que van a cambiar las cosas. Bueno, hay que ir de a poco, hay que ir madurando y en definitiva, digamos, la tecnología esta apunta, por lo menos en lo que estamos mirando nosotros, en fortalecer todo lo que es la plataforma de interoperabilidad y de interconexión de los servicios que el ciudadano ve. O sea, que está por abajo, si se quiere, de lo que ve el ciudadano. Y en realidad, como decía Gonzalo, hay líneas de acción concretas en las cuales no hay que ser tan disruptivo de una, sino que ir progresivamente y viendo cómo se maduran todos esos conceptos. Pero los veo, ¿cómo decirlo?, tratando de controlar el pánico, ¿no? Sí, hay dos aspectos. Los veo tratando de no asustar demasiado a la gente con las consecuencias que podría tener la aplicación de blockchain en cuanto a la desaparición de una cantidad de mecanismos, procedimientos, oficinas, ¿no? El susto es natural cuando surgen este tipo de cosas. Cuando recién se inventó el automóvil, probablemente los conductores de carros de caballo
podían decir se nos acabó el trabajo de conductores, porque si cada dueño de un automóvil maneja su propio auto, va a haber muchos menos choferes. Lo que sucede es que cambia el rol. Es decir, hoy efectivamente la mayoría de los que tenemos un coche manejamos nuestro propio coche y no tenemos un chofer, pero hay tanta cantidad de coches que hay muchísimos choferes de taxis, de ómnibus, de camiones, por no nombrar Uber. Es decir, en realidad no es que desaparecieron los choferes, cambiaron de naturaleza y de hecho son muchísimo más. En esto pasan cosas parecidas. Hoy hablábamos del tema de los escribanos, por ejemplo, que todo el mundo dice, bueno, desaparecen los escribanos. Yo creo que los escribanos... Con un sistema como este, con blockchain, cambiarían, podrían hacerse las compras-ventas de vehículos sin pasar por escribanos. En teoría se podría. Bueno, sí y no. Es decir, el escribano cumple diferentes roles. Uno, el que estamos más acostumbrados, es el de dar fe de que algo es copia de otra cosa o de que esta firma es válida, tal. Pero en particular en el caso de compraventa de vehículos, por ejemplo, de compraventa de propiedades, el escribano hace todo un control de la trazabilidad de ese bien y valida si efectivamente ese bien no está embargado, si es un auto que está vendiendo Gonzalo, que efectivamente lo adquirió, que se lo adquirió a Carlos, y Carlos de dónde lo había adquirido. Es decir, hay todo un protocolo que se hace. La blockchain no solamente permite registrar transacciones, sino que incluso permite escribir programas que ejecuten cosas y validan cosas. Pero blockchain puede verificar si el vehículo está embargado o no está embargado. Pero alguien tiene que escribir las verificaciones. Ah, bueno, está bien. Entonces, quizá lo que sucede es que hoy el escribano escribe esas verificaciones. Lo que pasa es que lo escribe en un lenguaje jurídico, en un lenguaje legal, que lo hubo por modo de tradición y tal. Lo que yo creo es que el escribano va a cambiar a que esas verificaciones, esas validaciones, lo que va a hacer es un especialista en escribir contratos inteligentes que validan y ejecutan cosas. Va a ser un escribano blockchain. Sí, es decir, va a ser diferente, y creo que hasta quizás se necesiten más especialistas en eso. Es decir, esto es toda una nueva cosa que alguien va a tener que escribir, alguien va a tener que ser especialista en eso. No es solamente la tecnología, sino el uso. Sí. Este es uno de tantos ejemplos de tecnologías de la información y la comunicación en los que no intervienen solo informáticos. Claro. En los que termina generándose un equipo multidisciplinario, sin ¿no? duda, sin duda. Y eso pasa todo el tiempo, bueno, acá abarcando incluso a escribanos, si estamos manejando este ejemplo. En perspectiva, periodismo para la era digital. Hemos hablado de ventajas, de utilidad de la tecnología blockchain, pero claro, también está la inquietud a propósito de consecuencias. Pregunta uno de nuestros oyentes, ¿quién es? A ver, Jorge. ¿Blockchain elimina el secreto bancario? ¿Elimina la reserva de la información en general? ¿Puede sacarse esa conclusión de la descripción que ustedes estaban haciendo recién? Vamos a volver entonces, cuando empecemos la segunda parte, por ese lado.